Buenas noches, hermosos y hermosas, y bienvenidos a este segundo directo de la semana. Esta pedazo de semana que tenemos con 4 pedazos de señores. Ayer Antonio Figueras, hoy tenemos a Santi, ya está ahí Santi. Mañana tenemos a Callejo, qué ilusión, Callejo. Y pasado, Alberto García Basteiro, que estará desde Mozambique, si es posible, porque está cayendo la mundial. Allí manda un vídeo hoy de Mozambique, brutal, de la que estaba cayendo, y igual no va bien la conexión, pero lo intentaremos. Bueno, voy a conectar con Santi. Está por aquí, mira, mi madre también está por aquí. Conectando con Santi García Cremades, matemático, el matemático de la pandemia, que nos va a ilustrar. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, Oti, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, lo bien que se puede estar. Siempre hay que contextualizar, que si no... Bueno, yo te veo muy bien, Santi, te veo que no paras. Santi Hablo aquí, es la que un para. gran conocido de la escritancia. Ya hemos hecho algún directo. Por cierto, Santi, ¿cómo llevas eso tú de estar en Instagram en vez de en Twitch, que es donde estáis los jóvenes? ¿Lo llevas bien? Ostras, ¿Te sale urticaria o algo? ¿Cómo va eso? yo esto de ser joven y vivir en España lo llevo muy mal. No me sale bien. No, la verdad que yo estoy un poco, yo soy el puente ahí, que me siento que ni soy de una generación ni de otra. Siempre me he sentido así. ¿Ah, Incluso con sí? la divulgación me pasa siempre. Yo sí. Todos mis amigos íntimos, los más fuertes son de letras. Y a mí los de letras me consideran súper de ciencias, y los matemáticos me dicen que yo soy demasiado poco friki, que me falta friquismo. Entonces me he encontrado siempre un poco de puente. Yo no sé ya si soy joven, mayor, yo no sé lo que soy. Pero Santi, no hemos venido a hablar de ti ni de tu vida personal, ¿eh? Hemos venido a hablar de Cago- matemáticas. Ya Es lo que mejor sé. empezamos. Cago en Bueno, la más. venga, va, si te portas bien, luego contamos algo de tus rollos. Bueno, Santi, matemático, profe de la Universidad Miguel Hernández de Murcia y gran divulgador, que estás ahí en la tele. Me gusta eso de... ¿es el canal valenciano? ¿Qué canal es? Porque hablan en valenciano. Apunt, Ah, sí. Apunt es un Apunt Media. Es lo que era antes era Canal Nou, de hecho la misma ajá. sede. Y se hace programación muy buena. La verdad es que yo no lo conocía ni lo consumía, y están haciendo programas muy buenos. Acabo de participar esta Como tarde el en que, uno como el de, que vas tú, claro. O sea, por ejemplo, y Santi, muchos para más. quien no lo conozcáis, que no tiene abuela, ¿sabes? O sea, él todo se lo dice. No tengo abuela, ni Bueno, abuelo ya. cuéntanos cómo es Apunt. Véndenos tu canal, el que te da de comer. No, bueno, me da de comer poquito, ¿eh? Yo si hablo de lo que me da de comer hablaría de tantas plataformas, pero Apunte está muy bien. Es un canal que están trabajando con mucha calidad. Yo estoy en un programa A la Aventura, lo que sería el equivalente de La Sexta Noche. Por cierto, un programa también muy bueno, no me digas que no. La Hombre, Sexta Noche. donde tú también has colaborado y colaboras muchas veces. Sí. Bueno, cuando me llaman, ya no me llaman porque como... Claro, es que cuando las cosas avanzan, ya no me quieren. Es que... Cuando las noticias, luego ya la gente te copia, ¿sabes? La gente te copia y dice, venga, va, vamos a llamar al otro que es más barato, es que te vendes muy caro. Sí, pero bueno, ya sabes que al final yo lo que me siento que en mi casa de trabajo es RTV en general, la radio y televisión pública. No sé si te pasa a ti también, pero la verdad que cuando estoy trabajando en Radio Nacional, en televisión española o lo que sea, me siento como en mi casa. Pero eso ya es cuestión de emociones. A mí también me gusta la sexta mucho. Sobre todo un programa que ponen los lunes después de comer, que está muy bien ser una chica muy maja, habla de cosas. Me suena, me lo apunto. Apunta, apunta. Bueno, no, me ha gustado mucho verte además que cuelgas siempre las intervenciones en este canal, en Apunt, y son muy gráficas, y por eso, bueno, pues te he vuelto a llamar porque, bueno, cuando hablamos en primero de pandemia nos explicaste un montón de cosas sobre la curva, sobre lo que era exponencial, sobre lo que no era exponencial, y ahora estamos en esa tercera ola que ayer Antonio Figueras decía, no es el segundo pico de la tercera ola, es la cuarta ola. No vamos a entrar en eso, pero queremos que nos hables de las matemáticas y la pandemia. ¿Qué nos pueden enseñar las matemáticas, Santi? Bueno, es la gran pregunta. La verdad que me gusta que hayamos aprendido algo, aunque no lo apliquemos después. No sé si hemos aprendido algo aplicado, pero algo teórico sí hemos aprendido. Desde la primera ola, Uh -huh. cuando empezamos a hablar en el primer directo,
hablamos siempre de la curva de los fallecidos, que la verdad que a mí me desagradaba muchísimo porque es una curva pues que cuando la consigues predecir no vale para nada, no vale para nada predecir una curva que es la última en ser afectada en cuestiones hospitalarias. Desde entonces hemos utilizado un montón de métodos, digo hemos, porque en general los matemáticos están trabajando cada uno en su disciplina, y yo concretamente con mi gente de la Universidad Miguel Hernández también estamos haciendo investigación sobre eso. Y hemos utilizado modelos tu tesis. Mi tesis, que de pronto, bueno, pronto no, pero no muy tarde, no sé cuándo. Pandemia, tesis, están ahí compitiendo a ver quién termina antes. Esperemos. Uy, pues espero que tu tesis vaya antes. Pues estamos utilizando esos modelos que se aplicaban en la curva de la evolución de fallecidos y ahora se está utilizando para la incidencia acumulada, que es la proporción de contagios que tenemos a nuestro alrededor, y sí que esa es interesante de predecir, sobre todo a nivel multivariante, a nivel de intentar, a través de otras variables, adelantarse a un posible repunte y en qué cantidad va a ser ese repunte. Entonces, eso es muy interesante porque esa es la primera curva en verse afectada, después afectará en hospitalizados, después en UCIs y después en fallecidos. Y eso se puede anticipar. Después que hagan caso ya es otra cosa. Pero de momento estamos investigando y hay buenos resultados. Eso es lo que he estado divulgando desde entonces, que ya estoy un poco pesado con esto, pero creo que es importante saber un poco el marco que te digo siempre de, bueno, es exponencial, que esto ya sabes que ya tenemos mucha guasa pero con... quiero que nos lo cuentes otra vez, pero ¿cuándo se empezó a hablar de... No, pero luego, porque si no te pones muy pesado con eso y... Me pongo muy pesado, muy pesado. ¿Cuándo se empezó a hablar de incidencia acumulada? Pues, ¿En qué momento? tenemos recogidos desde final de mayo, es la primera recogida de información de incidencia acumulada, pero desde julio realmente fue cuando el Instituto de Salud Global de Harvard recomendó esa medida a nivel mundial para comparar, para hacer una comparativa de territorios, a través de una densidad de población. Es decir, es como, hablamos de una medida que es los últimos 14 días o los 7 días, depende de cómo lo midas, los últimos 14 días los sumas todos los casos, lo multiplicas por 100.000 y lo divides por la población de ese territorio. Entonces te da una idea de la proporción de contagiados que hay en ese territorio. La proporción pues, se puede medir incluso en porcentajes. Ahora que tenemos datos tan altos, en lugar de entre 100.000, podríamos hablar de entre 100 personas, porque ahora mismo hay más de una persona contagiada de cada 100. Hay un 1% de personas contagiadas, si redondeamos, porque encima ahí no estamos midiendo al 100% de la gente y todo esto, pero bueno, que estamos ya en unas cantidades muy altas. Y esto sí que desde julio se está midiendo y vemos la evolución de esas curvas. Antes, todo lo que comparemos desde julio y antes de julio son escalas diferentes, no se pueden medir. No tenemos los datos de antes. No se puede... Sí, pero no se medían bien. No teníamos test suficiente, no conocíamos el virus. Se puede comparar a lo mejor con los hospitalizados. Entonces podemos comparar esa evolución de hospitalizados. Y hay gente que está comparando esta ola con la primera y todavía no estamos así. Incluso si lo ves en la curva de fallecidos, que es verdad que la letalidad ha bajado, hay más protección a la gente de riesgo, pero sí que es verdad que no estamos como la primera ola. Ahora, que estamos mal, estamos muy mal, sí. Titular de las noticias de hoy que he visto era los fallecidos de la primera ola, o sea, los fallecidos de la segunda y tercera ola ya superan los de la primera ola. Eso, desde el punto de vista de las matemáticas, ¿tiene alguna significación o desde algún punto de vista para ti o realmente no es tan relevante? Sí, bueno, es relevante en cuanto a nivel sociológico, igual, pero a nivel pandémico ya digo que no se puede comparar. De hecho, si queremos comparar, hay que añadir también ese tiempo transcurrido en la primera ola, que es apenas un mes y algo, claro, 2 meses allí estrechos, y si hablamos de segunda, tercera o cuarta, que yo también soy de los que dicen cuarta ola ya, estamos hablando desde julio a enero, son 6 meses. Es decir, no es comparable en realidad. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de fallecidos estamos en cifras pues horrible, la verdad. Háblanos de esa cuarta ola. ¿Por qué hablas tú de cuarta ola? Sí, la verdad que lo has dicho tú, que tampoco es muy importante, es cuestión dialéctica casi. Sí, pero bueno, llama la atención, entonces, bueno, Sí, en cuestiones epidemiológicas seguramente un repunte es otra cosa de la que un matemático puede medir, porque un repunte para un epidemiólogo es cuando un repunte que se ha hecho grande, una bola de nieve que se ha hecho muy grande, no termina el repunte hasta que la bola se ha hecho enana. Entonces, si en esa segunda ola que empezó en julio
En noviembre, yo la considero que empieza, es decir, perdón, en noviembre empieza a bajar, en octubre empieza a bajar y en noviembre vuelve a subir. Eso yo lo llamo tercera ola, el cambio de tendencia. Y los epidemiólogos, como ese repunte no llega a ser en cifras muy bajas, pues no le han cambiado el nombre. Da igual. Pero sí que es verdad que en cambios de tendencia ha habido 4 cambios de tendencia. Entonces yo le llamo cuarta ola. Repítenos los meses de cada uno. Sí, la primera ola la conocemos de sobra ya, de marzo a junio. De julio, ya podemos decir que empieza la segunda ola en julio, en verano, que esa siempre digo que es propiamente española. Esa pasó aquí y ya está. Eso si vemos la comparativa, es de aquí. Eso es nuestro. Sí, Made in Spain. Ni Portugal, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, solamente pasó aquí en España. Entonces, julio, agosto, septiembre, esa es una segunda ola muy leve, muy dilatada en el tiempo y con una meseta muy estable, y después empezó a bajar, pero volvió a subir cuando tomaron medidas. Cuando los políticos empezaron a hablar de ola realmente fue porque había una alarma europea. Alemania avisó que venía una ola. Y esa es la tercera que empezó en España en octubre. De octubre a diciembre, hasta el puente de diciembre. De octubre a diciembre, esa yo la considero la tercera ola, que siempre hago la broma de Carlos I de España y V de Alemania, pues esto es igual. Es la tercera ola española, segunda europea. Pues bueno, y en diciembre ya la cuarta, que está la del Puente de la Constitución con la Navidad, el combo. Y eso de que no ocurriera en otros países de Europa, ¿tiene que ver con que a lo mejor nosotros tuvimos el confinamiento estricto hasta junio y fue nuestra salida a la calle y otros países no lo tuvieron y entonces sus niveles no fueron un pico, o realmente tuvimos más casos que nadie? Hombre, el turismo tuvo mucho que ver, creo yo. La interacción que hubo, el turismo interior y internacional. Es decir, nosotros intentamos salvar el verano. Sí que el mensaje que hemos usado siempre es salvar. ¿Salvar algo? Y salvar algo, sí. Salvar a las ballenas. Ojalá fuese eso, ¿no? A Willy, claro. A Willy. Pues no, aquí hemos salvado siempre mal, para mal. Y ese mensaje fue muy peligroso. De hecho, hubo mucha inercia con eso, dejaron pasar los meses cuando ya había más casos y ahí lo tuvimos nosotros ahí, muy presente. Bueno, cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar. Habéis dejado un montón de preguntas en la cajita esta mañana, luego las veremos, pero podéis dejar más preguntas abajo para que las veamos. Y me gustaría, Santi, ahora que nos explicaras alguna de las gráficas que me has pasado, porque creo que es interesante que podamos entender algo. Vemos esas gráficas y no entendemos nada. Explícanoslo como si fuéramos niños de parvulitos, pero... Esa, por ejemplo... Madre mía, qué bonito, qué tecnología tienes ahí, qué bien. Bueno, esta de influencer buena. Sí. Bueno, ahí tenemos la segunda, como veis, bueno, vamos a empezar. La línea roja es la incidencia acumulada cada día. Es decir, está medida de forma diaria, de lunes a viernes. Como sabéis, los sábados y los domingos, por cuestiones comunitarias, no tenemos la incidencia acumulada de todos los terrenos, así que nos esperamos al lunes. Hay un vacío siempre. Pero bueno, desde septiembre, desde el principio de septiembre hasta ahora, es la incidencia acumulada a la línea roja. Es decir, la proporción de contagios en función de 100.000 personas, pues la proporción de contagios en todo el tiempo. Entonces se ve ahí, de forma muy ligera, ese final de la segunda ola, que no baja de 200. Nunca baja de 200, si vemos hasta octubre, nunca baja de 200, pero está estable, está sin ninguna tendencia. Estábamos ahí diciendo, bueno, ha terminado la segunda ola, bajaremos algún día. En realidad, como no había cifras de fallecidos muy altas, pues parecía que no era una alarma social. Era como una enfermedad que estaba causando y estaba todavía... Pero perdona, Santi, ahora en Alemania está en una incidencia de 200. Más o menos, y están acojonados. Quiero decir, la diferencia de percepción para nosotros, lo estás diciendo, bueno, pues estamos ahí ya controlados, que es como están ahora en Alemania con los colegios cerrados, con los bares cerrados, con todo cerrado. Exacto, sí, la diferencia de la alarma en cada sitio, así nos pasa. Bueno, pues en octubre después empezó a subir y ahí empieza a aplicarse el modelo que veis ahí con puntitos, que son los modelos míos, los que aplicamos con las matemáticas. Y vemos ahí como el repunte se observa como no exponencial, eso ya calladito, es una meseta muy luego. Pues esa tercera ola que le he llamado antes, pues ahí empieza y es, otra vez digo, que parece leve porque no sube de 600, que otra vez, que 600 es mucho o es poco, pues oye,
6 de cada 1000 personas contagiadas es una pasada, sobre todo si tenemos en cuenta el factor de contagiabilidad y esas cosas. Pero bueno, digamos que estabilizamos, se tomaron medidas, el estado de alarma está de 6 meses, se tomaron medidas y se aplanó la curva, empezamos a bajar, vemos ahí con los puntitos medio azules de ese modelo que decía que íbamos a estar en una Navidad con cifras muy bajas, íbamos a estar en cifras por debajo de 100 de incidencia acumulada. Si todo seguía bien. Eso verde, ¿no? O sea, esa era la... Eso verde, yo soy un poco daltónico, yo digo azul, pero es verdoso, sí. Esa curva decía que en situaciones estables, en realidad es muy sencillo, es como estirar esa tendencia. Entonces iba bajando y estaríamos en cifras cómodas, o por lo menos pandémicamente hablando, estables, en Navidad. Pero ocurrió el puente de diciembre, el Black Friday, en las rebajas, de todo junto. Los compras de Navidad y cambió la tendencia, ahí hay una curva amarilla que se ve muy poquito. Sí, pero el puente. Que en cuanto cambió el puente de diciembre, en cuanto cambia la tendencia, en matemáticas se puede extrapolar un poco, que para eso sirven, digo, en este caso. Bueno, después del puente de diciembre vemos ahí cómo empieza a subir, pero no está tan claro, son unos dientes de sierra ahí concretos, y después se ve el momento ese de la tercera ola que ya estamos viviendo, que ha sido por la Navidad, enero, ha empezado ya con esa curva disparada, y ahí apliqué también el modelo. Ahí sí que apliqué un modelo más amplio porque es muy difícil predecir cuando cambia la tendencia muy bruscamente. Entonces hice un umbral entre un caso optimista, entre comillas. ¿Tengo esa foto o no? Yo no, el final, es decir, a la derecha vale. se ve ahí como la azul oscura, hay una por abajo y otra por arriba. Sí. Y ese es el umbral, digamos, de decisión. Entre un caso optimista, entre comillas, y pesimista. Y nos hemos acercado siempre más al pesimista que al optimista. En este caso, hasta ahora que ya el modelo se ha roto, hemos llegado al pico máximo, ya podemos decir que empezamos a bajar, se ha roto el modelo y ahora hay que esperar a ver cómo bajamos para hacer otro modelo. Da un poquito de miedo, Santi. Me has dejado... Sí. No, a ver, la parte buena es que empezamos a bajar ya de una vez. Y lo que no sabemos cómo bajaremos. Es verdad que hay que esperar, y por eso cuando no se sabe lo que va a pasar, y insisto siempre, para eso está la matemática, tenemos que mantener, digamos, las restricciones o la prudencia y la paciencia, que es lo más difícil de todo ahora mismo, pues mantener eso. Porque sabemos que ha funcionado, que otra vez hemos hablado la curva, pero tenemos que bajar y a ver cómo bajamos. Y nunca bajamos más rápido de lo que subimos, eso también es verdad. El otro día hablabas de que se había alcanzado el pico. ¿Eso qué significa realmente? A partir de ahora hemos alcanzado el pico y esa curva que baja, hablábamos en primero de pandemia de que podía ser así, había muchas posibilidades. ¿Cuál es el escenario más probable ahora mismo? Pues ese pico que ya se observa, ese pico es importante porque dejan de subir los contagiados, la curva está ahí todo bien, pero sobre todo porque dejarán de subir las curvas de hospitalizados, UCIs y fallecidos, que ahí tenemos el problema de la saturación. Si ahora mismo están saturadas muchas áreas hospitalarias, pues si siguen subiendo, porque lo podemos ver en la curva de contagiados, si siguen subiendo la curva de contagiados, seguirán subiendo en el resto de curvas. Y eso es una alarma total, y por eso hay que actuar lo antes posible, y lo antes posible siempre es con esta curva. Entonces, llegar al pico máximo quiere decir que esa presión hospitalaria empezará a bajar en 10 días, 7 días, 14, ahí estaremos. Las otras gráficas que me has mandado, ¿cuál de las dos pongo? Bueno, esos digamos que son de recuerdo, para recordar. Sí, pero bueno, ya que las tengo aquí a mano, la del final de la segunda ola. Eso, me ha gustado tu mensaje del final de la segunda ola antes de cagarla. Sí, ha visto ahí. Eso es exactamente el cambio de... Fechas que no se ven muy bien, perdona, 8 de noviembre, sí. Pone ahí 1 de noviembre, sí, el pico está en torno al 8 de noviembre. 8 de noviembre, por ahí, sí. De hecho, creo que fue en mi cumpleaños, que hablando otra vez de mí siempre, que cuando empezamos a repuntar. Pero dilo, mira, buenas noches, Alfredo. El 13 de octubre. 13 de octubre. Pero bueno, es el día de mi aniversario. Es el día de mi aniversario de boda. ¿Qué me dices? Bueno. Sí, que estamos conectados. No nos casamos porque no quisiste, pues pero porque vamos. Apareció otro en mi vida con 18 años. Pero ¿qué locura es esta? Es una señal del destino. Total. Pues ahí empezó a repuntar. Y terminó, esa ola estaba terminando. Estamos en condiciones para decir, oye, aguantemos. El mensaje en diciembre debería haber sido aguantemos.
aguantemos, olvidémonos de la Navidad ahora mismo, o por lo menos bloqueemos los mensajes esos de festivos que fueron muy peligrosos y vamos a estar en una situación muy óptima a nivel de la pandemia, ya digo, casi a nivel de junio. Y no llegó porque cambiamos la tendencia, como veis ahí, por el puente de diciembre. No nos dio tiempo. O sea, la paz duró poco, realmente. La paz duró muy poquito, sí. Y esta otra, de lo que hemos aprendido, lo que no hemos aprendido. Sí, esta simplemente es para recordar que todo lo que tenemos en ciencia, siempre decimos que estamos a hombros de gigantes, que es muy bonito, el Newton ahí la clavó con ese mensaje, pero realmente es así. Este modelo no está basado en lo que hablan siempre en epidemiología, que es el modelo SIR, no está basado en ecuaciones diferenciales, que es ecuaciones con derivadas, esto que nos gustaba tanto en el instituto, las derivadas. Pues Todos. en epidemiología, claro, muchísimo. Pero el modelo SIR se utiliza a pandemia vencida. Si cuando termine la pandemia se estudiará perfectamente todo lo que ha pasado a través del modelo SIR. Se conocerán los parámetros de forma muy precisa, sabemos la tasa de reproducción, la tasa de contagio, todas las tasas perfectamente. Pero para predecir, el modelo SIR es muy inexacto, porque es muy sensible a esos parámetros. Ahora mismo los parámetros, como todo lo que medimos en la vida, tienen errores. Y este modelo nos sirve para aprender de otros métodos matemáticos. Concretamente, este está basado en series temporales, que son métodos muy útiles en economía, en econometría. ¿Cómo se mide la economía? Pues la economía, aunque sea algo extraño o sorprendente, la economía se mide igual que una pandemia porque tenemos un dato al día. Y la economía también tenemos datos en el tiempo. Pues son series temporales. Y es una ciencia muy joven, digamos que tiene apenas 100 años, y vemos cómo sí que sirven para estimar qué va a ocurrir con ciertos parámetros sanitarios. Y sirven y deberían ser utilizados, y yo creo que deberían ser incluso más divulgados y por lo menos propuestos en política para tomar decisiones. Que eso creo que echamos todos un poco de menos. Sí, sin duda. Estoy viendo las preguntas que hay para ti por aquí. Voy a quitar la imagen. ¿Son personales? Bueno, preguntan por tus gatos, principalmente. Está por ahí. Los gatos importan más que tú. También preguntan por Hay Tormenta y el microondas. ¿Otras? Sí. Soy ya gente ya saben demasiado, o sea, gente sabe demasiado. Pero entre toda esa gente también hay gente que pregunta otro tipo de cosas. Está por ahí Alfredo, que ha apuntado un par de veces que la estimación de 2 semanas de cresta de la hora. Y después, decía, luego dependerá de las decisiones políticas y de las decisiones que tomemos nosotros, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando. Y una de las preguntas era, ¿cuándo calculas que habrá una incidencia acumulada de 250? 250, concretamente le ha gustado esa cifra. Sí, le ha gustado esa cifra, no 270, ni 327, ni 128, 250. Sí, pues ahora mismo no se puede saber. El modelo matemático está esperando a tener datos. Es decir, si no tiene datos no puede predecir lo que va a ocurrir. Ya digo, tristemente es imposible predecir en meses. No se puede saber cómo estaremos en abril, cómo estaremos en Semana Santa, que yo ya he visto algunos así, no sé si gurús, gente que diciendo que en abril estaremos así o en junio asado. Eso es imposible de saber. Depende de muchos factores y concretamente depende de nosotros mismos. Y si depende de nosotros mismos, es un factor caótico, es imposible de predecir. La matemática no tiene esa capacidad. Yo digo siempre que hasta un reloj roto, ¿no? Acierta 2 veces al día. Pues claro, si dicen muchas cosas al final puedes aceptar. Pero no se puede saber. Eso que quede muy claro. Entonces ahora mismo estamos esperando saber cómo bajamos para hacer ese modelo predictivo de la bajada. Ahora mismo no puedo decir cuándo estaremos ni en 200, ni en 300, ni en 400, no lo sabemos. Puede ser una semana o puede ser 4 semanas. Vamos a ver también cómo va a afectar la cepa, porque también cambian las condiciones. Claro. Entonces, si cambia, es que cambian muchas cosas. Cambian las restricciones, por supuesto. La interacción social, por supuesto. Y si cambia también el factor de contagio, pues también cambia la evolución. Cambia las reglas del juego. Se está hablando mucho de la Semana Santa. Es el tema de esta semana, la Semana Santa. ¿Vendrá después la quinta ola? Me parece un error hablar de Semana Santa. Me parece un error gravísimo. Yo esta mañana he tenido un pollo, perdona, en la 1. Vamos, un pollo, no. Pues ha sido una tertulia amigable. Pero
realmente se defendía, ¿no? En la tertulia que, bueno, pues que por qué no se iba a hablar de la Semana Santa, porque realmente no se podía parar la economía y todo ese tipo de cosas que se suelen. Entonces estábamos Luis Quevedo y yo mirándonos un poco atónitos, en plan, vamos a ver, acaban de anunciar que se cancelan los Sanfermines, que están en julio, una decisión bastante Mm. prudente y anticipada, y estamos hablando de la Semana Santa. ¿Qué tipo de mensajes contradictorios estamos lanzando a la gente? Pues sí, porque estamos ahora mismo en un momento donde cada uno tiene una sensación como ya de sentido individual del problema. Y cuando pensamos en local, a veces nos equivocamos en lo global. Es decir, estamos pensando cada uno en sálvese quien pueda, y yo entiendo si los problemas económicos son otros, es decir, son otros planteamientos que tenemos que afrontar. Desde luego, la sanidad afecta a la economía. La economía afecta a la sanidad, pero es una ecuación simultánea. Entonces son dos variables que se afectan entre ellas. No se puede hablar de una cosa sin la otra. Eso yo lo entiendo, hasta ahí lo entiendo. Pero si no aprendemos que cualquier momento que hemos hecho de salvar la economía, después tiene unos efectos en la propia economía muy nocivos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Estar 5 meses, o bueno, 5 es demasiado, pero estar 3 meses cumpliendo unas restricciones muy duras, desesperantes, asfixiando la economía, o prefieres un año entero estando a medio gas que tampoco vas a conseguir salvar la economía? Es decir, que estamos planteando una situación que al final no contenta a nadie ni salva a nadie. Y creo que lo que está causando es muchas muertes. Lo que deberíamos pensar quizá es que si el año pasado nos hubieran dicho en marzo, cuando cancelaron la Semana Santa, que también se iba a cancelar la Semana Santa del año siguiente, que también se iba a cancelar la Feria de Abril, que también se iban a cancelar los Sanfermines, nos hubiera parecido impensable. Y sin embargo ahora estamos creídos de que las cosas han cambiado. Tenemos la mente puesta en la vacuna, tenemos la mente puesta en que, bueno, como nos estamos contagiando tantos, pero no estamos teniendo en cuenta que hay otras variables como estás comentando, ¿no? O sea, que realmente el virus puede ser más contagioso y que realmente la velocidad de vacunación no es la esperada. ¿En los modelos matemáticos estáis teniendo en cuenta el efecto de la vacunación? Eso me lo preguntan mucho y es muy difícil todavía, porque la vacunación, como vemos, es muy progresiva y todavía no se está viendo el efecto en ningún parámetro. Sí, eso otra vez vuelvo a los modelos epidemiológicos, que esto a Alfredo también le gusta mucho este tema, Alfredo Corel, y habla siempre de esto, de la tasa de contagio, pues sí que cambia cuando hay vacunación. Incluso el cambio de tendencia también cambiaría cuando haya una vacunación significativa. De momento, como estamos haciendo la primera vacunación, todavía no se notan los efectos. Y cuando se noten, será muy paulatino, nunca será repentino ese efecto. Así que al final, como lo que digo, como mis modelos suelen ser en base al tiempo solamente, a la serie temporal esa que decía, al final el efecto de la vacunación con el efecto de la cepa, al final se verá que quedará igual, porque no se verá claramente cuál es el cambio por la vacunación y cuál es el cambio por la cepa o por nuevos cambios de las reglas del juego. Así que de momento lo que aprendemos es propiamente de la experiencia de la curva. Si los números ya nos dan, el histórico ese de los números nos están dando mucha información. Creo que de momento eso podemos cogerlo y llevarlo todavía un poco más. Nos contabas en anteriores directos que realmente, claro, cuando se te pide que saques la bola de cristal para predecir el futuro, siempre has dicho que el comportamiento individual, como comentaba también Alfredo, pues puede ser un detonante, ¿no? Y que desde luego no hay. ¿Cuánto has aprendido tú de esto durante estos meses? O sea, ¿qué te han enseñado estas matemáticas de la pandemia? ¿Has afianzado las ideas que tenías o realmente has cambiado el chip y has dicho, bueno, pues esto pensaba que podía ser de otra manera? O sea, tú y los matemáticos en general que os estáis dedicando a medir. Pues yo estoy aprendiendo todos los días, que es lo más bonito de nuestro trabajo, que es aprender todos los días. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de áreas en matemáticas que son útiles para este momento. Por ejemplo, yo he trabajado con cadenas de Markov, he trabajado con Machine Learning, es decir, con inteligencia artificial y con un montón de métodos de inteligencia artificial. Ahora estoy trabajando con investigación operativa, que es un área así en estadística un poco maltratada porque siempre está ahí como en un rincón, nadie le hace caso. En estadística, evidentemente, un montón de modelos. Pero lo malo de todo esto también
es que es una ciencia, todo esto que he comentado, es una ciencia muy joven, no tiene madurez, no tiene un recorrido muy amplio y si te preguntan cuál es el mejor modelo, pues eso es una pregunta abierta, nunca se sabrá cuál es el mejor, o bueno, ahora mismo no, cuál es el mejor modelo para predecir una situación u otra, porque hay tantos y digamos que Preguntaban no tienen... por el ABN, método ABN. Eso es de educación, eso ya para enseñar a sumar. Ah, vale. Eso No tengo ni yo idea. lo, O sea, lo vi para... desconozco. Sí, sí, el método ABN yo lo vi por curiosidad y es un método de aprendizaje. Está interesante, pero no sé de eso. Pero... A otra película. Pensaba que era un método para medir estadísticamente. Digo, aquí cae la pregunta del ABN, pero no. Es que hay muchas madres también como esta que está interesada. Pero Continúa. está bien, el método ABN bien. Digo que eso que al final el mejor de los modelos siempre se está utilizando como una mezcla de todos. O sea, no hay un anillo único como Sauron. Ya. Aquí no hay uno que los una a todos, sino que los mezclas todos y haces un metamodelo. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Y creo que ha avanzado algo, por lo menos el conocimiento matemático sobre este virus ha avanzado bastante. Pero sí que es verdad que es una ciencia muy joven y no tiene una regla secreta ni una bola de cristal ni nada parecido. Entonces Y, ahí. ayer le preguntaba a Antonio Figueras por el juego de Rafael Acarrade y si tú fueras un político, que por cierto, antes de la pregunta, nos comentaste en el anterior directo que estabas un poco enfadado, entre comillas, porque los datos que se volcaban desde el ministerio, que no era nada fácil, que tenían un sistema horrible y pedías, por favor, que eso se mejorara. ¿Ha mejorado? Sí, uy, eso enseguida además yo creo que fue este directo, lo cambió todo, ¿eh? Siempre, Yo como te lo tantas digo, cosas, Oti. como tantas otras cosas. Sí, la página de antes estaba en Flash y no se podía hacer nada dinámico, había hasta las gráficas estaban insertadas en un JPG, no se podía ni siquiera Ni copiar. saber en qué momento estaba, ni copiar ni nada. Y era divertido, yo a mis alumnos de periodismo se lo ponía como el ejemplo Ejemplo de de lo lo que que no hay que no. hacer. Sí, y ya está actualizada, está bastante más dinámica. Lo que sí que es verdad es que en periodismo de datos hay muchas referencias, pero pasa otra vez lo mismo que estaba comentando. Como es un área joven, no hay un lugar para decir aquí está todo mejor que en ningún sitio. O aquí el sitio de Open Access, de acceso abierto, aquí. Sí. Que está un poco todavía así opaco y es muy difícil acceder a los datos. Yo tengo aquí un documento que lo puse público para que la gente viese en cada comunidad y a nivel nacional cómo estaban los datos sanitarios. Y mucha gente me lo ha agradecido porque no sabían dónde acudir, ni yo mismo sé dónde acudir a veces. Y es un problema, sí. ¿Y en otros países es similar o No estamos lo sé, peor? eso no lo sé. No sabes. Ni idea. A nivel europeo no hay tampoco. Yo sé que a nivel mundial, que hay páginas a nivel mundial de datos de calidad, pero a nivel de ministerio no lo conozco, eso no lo sé decir. Y Sí, yo ahora sé que hay gente, yo conozco uno que se llama Worldometer, que ahí hay datos económicos y sobre todo pandémicos ahora, pues ahí actualizados a tiempo real y está muy bien. Yo siempre de ahí, para comparar países, está muy bien. Pero a nivel comunitario no lo ponen. Entonces yo a nivel comunitario sí que echo de menos aquí en España que tengamos una plataforma más fácil o más entendible. ento- Aparte del informe de PDF, el informe en PDF está muy bonito, pero algo que sea manejable. Eso es. Entonces, si fueras un político que tuvieras capacidad de decisión desde para implementar algo de tu área que consideres muy relevante, ¿qué es lo que le aconsejarías? Mira, Santi, lo que tú quieras. Eres nuestro asesor en las matemáticas de la pandemia. Dinos, ¿qué harías tú bueno, ya nos has comentado un poco de cara a los datos, pero de cara a que ellos puedan utilizar los modelos para tener algún tipo de predicción? Lo primero que no se vacunen, que se esperen, eso es lo primero. Y después que hagan más didáctica. Creo que Esa cuñita esa cuñita era gratuita, Santi, completamente. sí, es que Denota cuando has maldad, empezado la frase denota digo, resentimiento. es que, si te cuento, en mi pueblo y todo el desastre empezó en mi pueblo. Si es que en mi pueblo somos muy famosos siempre. Molina Ah, de sí. Segura, madre Ah, mía. fue ahí, vaya por Dios. Sí, sí. Y bueno, estaba pensando, digo, no lo digas y lo he dicho, ya pasa nada. Se me ha escapado. No, Bueno, pues lo llevas guardado, pero está bien, hay que decirlo, y lo eso llevo es algo guardado. importante. Sí, sí. Que cumplamos las normas, lo primero, y que ahora es un momento muy delicado.
Y sí que diría que hagan más didáctica. Creo que en la primera ola yo noté a nivel de ministerio y a nivel gubernamental, noté una gran labor didáctica en hacernos entender a todos qué estaba pasando e incluso con monográficos y con mensajes muy claros y creo que se entendió muy bien, por eso aquí en España Mira, se cumplieron tienes bien las ahí normas. a Ani Gartiburu que acaba de defender a Molina del Segura, que siempre Toma sacamos, ya. claro, si es que siempre sacamos a los pueblos, claro, siempre lo sacamos para lo malo, nos acordamos de lo malo, pero dinos algo bueno de Molina del Segura, que se quede Ane tranquila también. Ah, Ane, vente a Molina Segura y yo te invito al Chorlas, que es un bar que pone unas croquetas muy buenas. ¿Tú pensabas si alguna vez ibas a decir a Ane Gartiburu, vente a Molina del Segura que te invito al Charlas? Pues no, esto es lo que El pasa en sello, los directos de Boticaria García. el sello de mi vida cumplido. Pues sí, yo echo de menos didáctica. Didáctica a nivel de política creo que está faltando mucha desde julio, diría yo. Desde Ujú. julio ha faltado didáctica para tomar las decisiones, por ejemplo, el mapa de semáforos, el umbral de decisión de las restricciones. Ahora está faltando para, bueno, y los toques de quedas. Cualquier medida, yo creo que confunde más que aclarar. Y creo que falta eso, una gran labor didáctica y todos los héroes que estamos recibiendo ahora, que estamos teniendo, son héroes solitarios. Por ejemplo, la plataforma esa que tú ponías tu código postal y te decían las restricciones de tu pueblo. Sí, sí, Eso lo sí. hizo una universidad, no lo hizo. Es Eso decir, lo hicieron, contó el Mago More en la radio con Pepa un día, estuvo contando a Pepe, sí. pero fueron unos chavales informáticos motivados que lo hicieron. Y yo creo que a nivel de institución pública falta esa didáctica y creo que se están olvidando de eso. Yo me acuerdo que siempre había muchos memes de eso de Fernando Simón con la curva y aplanando la Sí, sí, curva. sí. Pues ese tipo de cosas creo que ahora mismo se están de menos. Menos números. Ha desaparecido, ¿no? Todo esto. Sí, yo lo echo mucho de menos y creo que sería muy importante recuperar esa labor porque todavía quedan meses y podemos hacer mucho. Bueno, eso yo creo que lo echamos todos de menos desde el punto de vista de la divulgación y todavía estamos a tiempo de hacer un poquito más de pedagogía. Que sepas que Ani Gartiburu te ha dicho, vamos, te ha lanzado un reto, ¿Que eso se muy viene? español, ha dicho, no hay H, lo dejo ahí, no hay H, pues ya sabes, ahí queda Vale, la cosa. cago en la mar. Vente conmigo que te invito a lo que hagas después, ¿eh? Ahora no puedo, no, A lo mejor me pilla mal ahora ahora. no puede ser, no vayas en contra de tus propias, ¿sabes? Sé Sí, coherente, sí, sí, no te sí. lances, no te lances. Yo soy muy Exacto. coherente. Bueno, ahora que estamos con Anne, periodista, vamos a hablar de algo que me gusta a mí que me cuentes siempre, que nos cuentes siempre, que es cuáles son esas frases, esos titulares que ve Santi en los diarios, en la prensa, y que se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Y dice, pero ya ha vuelto a cagar, es que eso no es exponencial. ¿Cuáles son esos titulares que dices, esto no está bien contado? Pues el primero de todo es cuando lanzan un número sin contexto. Es decir, lanzar una cifra sin contexto es como alarmar de forma gratuita. Mi madre no sabe si 6.000 contagios es mucho o es poco. Cifra récord, pero ¿cuánto más? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Un poco de contexto hace falta. Eso sí que es Un una... poco de respeto a tu madre, ¿eh? Un poco de respeto a tu madre. La tienes mareada, amigo, la pobre. Joder, que la Es tienen ahí que no cierto. sabe ya qué pensar. No sé si salir, si lavarse los zapatos cuando llega, está siempre mareada, la pobre. Y yo siempre le llevo a tu perfil, mira, mamá, haz caso a la Boti que... Mira, te voy a confesar una cosa. Así, lo voy a confesar en público que me pasó ayer hablando con una escrita. Me dice, quiero comprarme unas mascarillas de las tuyas, pero he visto en el mapa de farmacias que la farmacia, que además es la farmacia de una amiga mía, de Ana Vázquez, es que está justo en la zona de enfrente de la zona que está confinada. Mira, yo vivo ahí al lado, pero que es que yo no sabía que no podía cambiarme de acera. O sea, Qué mismamente, es que fuerte. me parece difícil, o sea, tienes que estar muy Mm. pendiente y esto cambia, bueno, y en Madrid en una semana ha cambiado todo otra vez, las medidas nos han durado un suspirito, una semana, me parece Sí. complicado que la gente pueda atender este tipo de cosas, a mí me cuesta. Por eso digo que la confusión no ayuda nada a seguir evolucionando Entonces, como equipo. dato con contexto, vale, o sea, te Sí, chirría que veas un titular y digas 6.000 contagiados, 5.000 contagiados, siempre con su contexto. ¿Qué más? eso es. Después, lo que te he comentado antes de comparar la primera ola todo el rato con estas tercera, cuarta, como queramos llamarla. Eh, Hasta Google, que yo
hice un llamamiento, pero no sé por qué no me hicieron caso ahí las esferas grandes. Porque no lo contaste en un directo como este, ya verás mañana. Es verdad, pues lo cuento ahora, ya verás mañana. Sí, sí, sí. Pues en Google, es decir, le pides ahí que te diga la evolución de COVID en España y te aparece la curva continua de los contagios. Y al ser continua, digamos que da a entender que se puede comparar, que es la misma escala. Y cuando se reescala, cuando hacemos cambios de escala por lo que sea, puede ser mil motivos, porque ha cambiado el aparato de medición, porque la muestra ha cambiado, porque las condiciones han cambiado. En este caso, han cambiado muchas cosas desde la primera ola a la siguiente. La forma de medir y también incluso el protocolo de medición. Ahí está. Sí, por ejemplo. Eso lo que pasa, no sé si se ve, en la primera ola no se ve, ¿no? Ahí no está todavía la primera ola. Sí, está Abril. A ver si lo enfoco bien. Pues eso. Eso es lo que tú dices, ¿no? Que Abril está pequeñito y ahora es como, Dios, nos estamos muriendo, pero claro, esto no es real. Claro, eso no es real. Eso no está todo, madre mía, pues sí. Eso yo digo que normalmente eso se enseña ya en el instituto, hay que hacer dos rayitas así, como paralelas, como para identificar que hay un corte. Hay un corte por un motivo, los puedes explicar. Aquí cambian las variables o cambian las medidas de recogida de datos, lo que sea. Pues eso se hace con un corte y ya se ve que la primera ola es una cosa y el resto es otra. Entonces eso es importante. Pues ahí no hay rayitas. Y después hay no rayitas. Google no me ha hecho caso todavía. Y Google, ¿eh? Señor ojito. Google, ponga rayitas, que esto es de qué, de primero de matemáticas. Eso de primero de estadística, primero da eso, por favor. Y después lo último, que ya me conoces, que es lo de la exponencial. Cuando algo crece mucho... Venga, que 50 minutos, lo has intentado mucho antes, pero a los 50 minutos de directo, Santi, ha llegado tu momento. Explícanos por qué cuando un titular dice, o un titular, o un periodista, o un tertuliano, o cualquiera de los que salimos por la tele, malamente, decimos, es que el crecimiento es exponencial. ¿Por qué eso te subleva? Sí. A mí eso no me deja dormir bien. Ya sabes que lo paso muy mal con eso. A ver, porque la exponencial es la curva simple que más crece de todas en matemáticas. La que más crece. La que más crece quiere decir, mira, te voy a arrancar un folio. Venga, por favor. Esto es de divulgación como le gusta a Alfredo, ¿eh? Así, no tengo nada de Star Wars, bueno, tengo aquí Ian Malcolm, hola. Está bien. Pero... Yo tengo un gato, sí, como los tuyos, que me acompaña también. Ay, mira. Qué chulo. Pues los míos están aquí. Sí, me gusta. Bueno, pues la exponencial es una curva que crece igual que se acelera. Quiere decir que la velocidad de subida, si tú la pintas con la tasa de variación diaria, lo que crece cada día, también debería ser una exponencial. Es decir, si crece un día un 1%, al siguiente día un 2%, pues al día siguiente debería crecer un 4%. Entonces, la subida no solamente es que esté así, en forma de una U, por ejemplo, no sé, una U así. Quiere decir que encima no dejaría de estar así y se perdería de la gráfica, se perdería enseguida. Y exponencial, si creciésemos de forma exponencial, en 30 días estaríamos todo el mundo entero, 100% de la población contagiados. Y entonces eso no puede ser. Y lo del papel, el ejemplo siempre que se pone es que si... Me encanta. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿No? Hemos crecido exponencial 3 días. Entonces tú dices, la curva exponencial la hemos dejado ya ayer. Pues bien, enhorabuena, bien dicho. Pero ¿hemos tenido curva exponencial en algún momento? 3 días si quieres, pero 3 días ¿qué es? 3 días no se puede decir que hay una exponencial. Es verdad que hemos crecido de forma muy elevada, yo que sé, poder decir... un huevo, pues decir. Un huevo. Eso es mucho más preciso que exponencial. Un poco de rigor, por favor. o no sé, una hipérbola. Parece una hipérbola, pues es más una hipérbole que una exponencial. Así que, por lo menos, un poco de rigor. Y lo del papel simplemente es eso, que sabéis la cosa esta de que si doblas un papel una vez, 2 veces, 3 veces, si la doblo 42 veces, que es como si creciese esto de forma... Mira, mi gata la envía a tu gato y aquí la tengo. Ha visto que iba a hacer el truco de magia y ha venido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Chufa? Hola a todos. Mira, ¿Tú tienes mascarilla? No tiene mascarilla. Mira, Chufa. Tu prima. Mira tu prima. Tu prima. Hola. Entonces. Bueno, pues esto, si esto lo hacemos muchas veces... 42. Se dice siempre... Eso, tú lo sabes bien. Entonces, si se pudiese doblar 42 veces, creciese exponencialmente 42 días, vamos a decir, o 42 dobleces, llegaríamos de la Tierra a la Luna.
Así que, para entender lo que es la exponencial, me refiero a un folio de papel, el grosor sería como la distancia de la Tierra a la Luna y te pasas todavía. Entonces, ojito con la exponencial. Ojito con la exponencial. Bueno, no podemos decir exponencial, pero yo ya creo ya que en este, o sea, porque lo de la exponencial, te diría, ¿el uso de la palabra exponencial ha sido exponencial, Santi? Qué buena, es que he jugado. Como que se nota como hilas. Yo creo que sí. Y también mira, aquí lo tengo todo el centro. Se Y también sigue utilizando. la desinformación también está creciendo de forma exponencial. Podríamos hablar de eso un poco, pero no. Eso igual sí. O no, tampoco. Sí. Eso igual sí. No sé. Yo Pues, exponencial he hecho temblar siempre que escucho eso. yo no es por quitarte la ilusión, pero sabes que yo soy una tía muy realista y ya, Santi, llevamos ya casi un año, sé que esto es duro, pero creo que debes empezar a asumir que la palabra exponencial se va a seguir usando. No, aunque lo digamos en este Ya. directo, claro, ya lo dijimos, no funcionó, tampoco va a funcionar. Asúmelo, la vida es dura, esto va a ser así, es como, pero para que empatices, ¿vale? Para que veas que no estás solo. Esto es como cuando yo escucho que dicen homeoprazol, Omeprazol. homeoprazol, con esa O intercalada que ponen ahí. Pues eso a mí me Sí. jode, pero yo lo he asumido. Y ¿Y soy te has más, rendido? no, sí, soy mucho más libre, desde que, o sea, mucho más libre porque no estoy sujeta a esa rabia contenida de cada vez que se habla del homeoprazol. Así que te animo a que lo Sí. asumas. Yo si conseguimos lo de Google, me doy por satisfecho. Bueno, pues lo de Google, ¿le has escrito a Google? Por supuesto, a google@google.com. Y no, Gmail, perdón. Gmail, y No. no ha funcionado. Bueno, No. tengo un pariente que trabaja en Google, se lo puedo decir. Diciendo que esto a mí me tiene un Vamos, poco preocupado. mi cuñado, ¿sabes? Con un cuñado que trabaja en Tu Google, cuñado. Madre claro, mía. pues si mi cuñado Un trabaja en cuñado en Google, Google. o sea, esto ¿Quién sabe más que él? Nadie. imposible. Además, de verdad, el problema es que en este caso es de verdad. Bueno, Santi, no sé si hay algo importante que nos hayamos dejado en el tintero antes de que des paso a tu show, porque para las que lleváis aquí un ratito esperando, no lo he querido ni decir para que la sorpresa solo se lo lleven las buenas de verdad, las que están aquí hasta el final. Santi, además de matemático, es nuestro compositor pandémico de confianza y ha dado rienda suelta a su creatividad. Tiene una guitarra y sus cosas. Pero antes de pasar al Sí. show, quiero que nos digas si se nos ha olvidado algo, si nos hemos dejado algo importante, aparte de las recomendaciones del alma que quiero que nos des. Pues yo no sé si hay algo clave que podamos aprender de todo esto. No lo sé. Llega un momento que yo no sé si estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo. A mí me gustaría que usásemos más el conocimiento que tenemos a nuestro alrededor, que es muchísimo. Y me gustaría tener esperanza todavía en estos meses que quedan. Yo lo estoy viendo todo como una cuenta atrás. Para mí es una cuenta atrás. Hizo un artículo que se llama El partido de nuestras vidas, una Ay, metáfora sí, futbolística que... sí, cuéntanoslo, porfa, que está muy chulo. Y pues para mí era un ejemplo porque se habla siempre de una guerra, es una guerra mundial, ¿vale? También me gusta el ejemplo, pero yo lo he comparado con un partido de fútbol que ya hemos perdido, el partido está perdido porque ha habido mucha gente que ha perdido, que hemos perdido por el camino, y empezamos perdiendo de goleada, no sé cuántos goles, pero ese partido ya estaba perdidísimo. Pero sí que es verdad que hemos tenido algunos éxitos, algunos goles que hemos marcado en ciertos minutos. En la primera ola, oye, pues mira, conseguimos aplanar la curva y conseguimos bajar y conseguimos que ese tiempo fuese corto, fueron 2 meses, que se nos hicieron larguísimos, pero fueron 2 meses y medio, casi 3. Bueno, pues eso ya estábamos en el minuto, digamos, 20. Llegamos después al descanso, que ya fue el verano, nos tomamos un descanso. O sea, dijimos, bueno, ya parece que se está fresquito aquí en la orilla. Pero después del descanso, como ocurre en el fútbol, te pilla a lo mejor sin prevención, con la mente distraída y caímos otra vez, empezaron a marcar otra vez un montón de goles y estamos ahora mismo en un minuto que ya después de todo este tiempo, vamos a decir que es el minuto 80 del partido. Para mí quedan 10 minutos, no sé si esto en meses, equivalen a 3, 4, 5 meses, pero sí que la vacunación, espero que sea ese gol
ese gol de Iniesta, que yo lo ejemplifico con ese gol de Iniesta que nos unió a todos, ahora que estamos tan desunidos otra vez, pues creo que hace falta un gol de Iniesta para tener un éxito común, global. Y esperemos que ya... Pues yo también, Pelillos como cambias. Hombre, que pienso en el gol de Zidane de la Champions y se me ponen más que... Pero bueno, cada uno tiene su cosa. Me gusta mucho tu metáfora, Santi, y yo tengo una pregunta. Cuando los partidos se tuercen, sobre todo si hay un descanso y después del descanso, a pesar de que se hayan hecho algunos cambios y tal, a veces no hay que cambiar el entrenador. Muy buena esa. Sobre todo cuando el presidente dice que el entrenador no va a ser destituido, es cuando va a ser destituido. Eso es una regla matemática. Es claro. Cuando lo reafirman el cargo, date por jodido. Es que se va. Pues yo, sinceramente, si hablamos de política, hay muchos, y ya no de un partido o de otro, hay muchos que lo están haciendo mal y creo que hay que decirlo. Y es que el que lo haga mal, que nadie se quiere poner en ese lugar. Sí, pero es verdad que hay errores y los errores, pues yo creo que sí que tienen que costar dimisiones. A mí me parece alucinante que lo de la vacunación haya costado más dimisiones que incluso muchos robos y muchos errores que han costado pues vidas humanas. No sé, es un tema delicado, pero sí que creo que deberíamos tener una responsabilidad ciudadana muy grande en estos momentos. Bueno, Anne te propone para presidente, eso es porque todavía no lo has llevado al chato ese a tomar nada. En cuanto lo conozcas de verdad, verás que no merece tanto la pena. Pero me ha gustado mucho una reflexión que había por ahí que decía que no vayamos a la prórroga, y yo pienso, la prórroga todavía, pero como tengamos que ir a los penaltis, que es lo que ya estamos viendo en algunas UCIs, como tengamos que jugarnos la penaltis, realmente estaremos jodidos. Pero muy bonita tu metáfora. Hace falta un buen portero. Muy bonita tu metáfora. Un portero, sí. Un portero bueno, es lo que necesitamos. Nuestro sistema inmune. Y ahí ya podríamos hablar de nutrición y demás, que como decía esta mañana, eres un intrusista, macho. O sea, ¿cómo es eso de hablar de la alimentación saludable mientras hablas de matemáticas? Yo no hablo de matemáticas cuando hablo de jamón. Es que, pero fue improvisado, porque ahí se va, enseguida el guión se me va. Y me estaba hablando de cómo entendemos esto de la media móvil y por qué podemos decir porque Simón decía que el pico máximo había sido hace 10 días. Y yo dije que bueno, que es verdad que hace 10 días había bajado un día el número de contagios, un día. Pero tú puedes un día comer muchísimo y estar comiendo bien el resto de días. Entonces, en promedio, oye, tu alimentación es saludable, pero un día... barriendo para casa, defendiendo los malos hábitos, si es que no puede ser. ¿Ves cómo no te puedes meter? Hombre, una pizza, eso no que me la quite de vez en cuando. Claro, está claro. El 10% que dice Carlos Ríos, ese consumo puntual que lo necesitamos, de hecho, ya todos. Algo tenemos que agarrarnos. Sí. Bueno, Santi, son las 10 de la noche. No puedes retrasarlo más. Estoy muy solo, estoy aquí muy solo. A ver, se me ha hecho muy rápido. Tienes al gato. Si es que el tiempo entre nosotros pasa volando. Pero... Pues sí, entonces, ¿me pongo las gafas? Sí, claro, por supuesto. Son gafas de cantar. No sé si escuchará... Gafas de cantar. Sí. Santi, yo no sé, ibas muy bien, ¿eh? O sea, hay un montón de comentarios de qué guapo es. Ostras. No sé, pues igual... Cancelamos. Esto es arriesgarse, o sea, esto es un pasito más, pero con las gafas yo creo que le da el puntito. Vamos a ello, vamos a ello. Porque venga, voy a ver si se escucha con esto. Que tu canción del primer directo, o sea, es que me emocionó, pero de verdad de la buena. Y esta apunta maneras. Así que cuando quieras. Yo te he dicho si la reconocías, creo que no la ha reconocido. No la ha reconocido, no. Bueno, pues a ver si la reconoce, si la toca. Bueno. ¿Se escucha la guitarra? Se escucha perfectamente. Sí, venga, va. Es Azúcar Moreno, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. He llenado mi casa de cosas para teletrabajar y mi mente está desesperada, ya no puedo más. He hecho deporte en casa, hice hasta pan. Estoy harto de videollamadas y de tanto chat. He aprendido que todo en la vida es adaptación.
y que echo de menos todo el rato mucha emoción. La pandemia ha cambiado la luz, ahora más tan sin fin, como está la curva. Espérate que se me ha ido esto. ¿Me escuchas? Divulgación. Sí, te escucho, Venga, te escucho. se me ha ido el auricular este. Me quito esto, ya lo loco. Como está la curva a divulgación y después volvemos a caer. Repunta otra vez. Repunta otra vez. Parece que no aprendemos. Con dimama y con ventilación no se ve. Repunta otra vez. Repunta otra vez. Motillo no sé tú, yo estoy loco. Que aceleren la vacunación. ¡Ole! Que era verdad lo de Azúcar Moreno, pero que era verdad. Era verdad, claro. De ahora me otra vez. Bravo, repunta. Tienes que tocarla otra vez, porque ahora ya, o sea, tienes que tocarla otra vez, Santi, porque la primera vez nos han dejado así un poco en frío y ahora todo el mundo va a cantar en su casa el repunta otra vez. Mira que yo soy un facilón, que yo... ¿Otra vez gafas? Venga, vamos, yo otra vez. Vamos. Bueno, es que se me ha ido esto, se me ha apagado esto y ya me he cabreado. Claro. Tienes que comprarte los buenos. Mira, yo me he comprado los buenos esta semana. ¿Lo paga la sexta? Sí, claro. Siempre vamos. RTV no para eso. Pero me paga unos, pero para cada día, ¿sabes? Para que con coronavirus, si quiero, incluso vaya cambiando. De colores, no, de colores. En serio, la cancelación de ruido es maravillosa. Ayer se lo recomendé a Antonio y Apple no me paga. En fin. Venga, pues, otra vez ya. A ver, dice, espera un segundo, Santi. Dice mi amiga Diana, que la original no es de Azúcar Moreno. Arantxa ha apuntado por detrás Azúcar Moreno. ¿De quién es la original? Es latina, pero no sé de quién. Es latina, claro. Eso es una pista. A ver, vamos a buscarlo. Es de un lugar que es un continente. Lalo Rodríguez. Es lo primero que sale aquí. Devórame Pues, otra vez, Lalo Rodríguez. Pero esta versión es mía, ¿eh? A mí, sí. Copyright para mí. Mira, es este señor. Espera, vamos a ponerlo. Uy, esto es maravilloso. Yo me quiero ver así contigo, tío. ¡Ostras! Con un coro detrás. O sea, esto no cumplimos con menos, ¿eh? Mira, con bigote. Me voy a dejar bigote para eso solamente. Yo te veo, ¿eh? Sí. Y yo así con eso, así en plan, yo qué sé, mamachicho extraña. Muy machicho, total. Y un micro de esos, tío. Un micro de esos. Un concierto. Lo que daría por un concierto ahora. Bueno, ve pensando en el bigotillo que lo tenemos. Joder, la de atrás se lo está pasando bomba, menudo magreo se está metiendo. A esto no sé si voy a llegar yo. Venga, vamos. Yo te acompaño en los coros, ¿vale? Venga, va. Ahí va. Con ustedes, Santi García a la guitarra, cantando Repunta una vez. Repunta otra vez. He llegado a mi casa de cosas para teletrabajar y mi mente está desesperada, ya no puedo más. He hecho deporte en casa, hice hasta pan. Estoy harto de videollamadas y de tanto chat. He aprendido que todo en la vida es adaptación y que echo de menos todo el rato mucha emoción. La pandemia ha cambiado la luz, ahora más te preguntan sin fin cómo está la curva a divulgación y después volvemos a caer. Repunta otra vez y parece que no aprendemos con mi mamá y con ventilación. Repunta otra vez y van tres, repunta otra vez. Y yo no sé tú, yo estoy loco, que aceleren la vacunación. La tenía a mano, bueno. O sea, la tenía a mano, si es que tengo aquí un despliegue aquí al lado, puedo sacar cualquier cosa. O sea, en cualquier momento. Hay sincronía, No entiendo nada, macho. Estábamos en 800 y hemos bajado a 600. ¿No les ha gustado esto? Me pasa mucho. Yo digo que esto es café para muy cafeteros ya. No entiendo nada. O sea, prefiero las marcas. Tú imagínate qué duro, tío.
Qué duro que prefieras las matemáticas a esto. Bueno, ¿qué le vamos a Es hacer? mi vida. Yo soy un músico frustrado. Yo empecé con la divulgación para tocar la guitarra y no hay manera, no hay manera. Sí, eso me pasa a mí con la música también. Igual, igual. Yo empecé para que me dejaran cantar. Y mira, no sabía lo que nos han confinado. Nos vieron que nos veníamos arriba con aquella canción del Surimi y, Ya ves. y del número pi y hasta ahora. Querido Santi, qué buen ratete hemos pasado, ¿eh? Pues lo mismo digo, Boti, aquí siempre. Mira, por ahí Que no apunta vengan más una pandemias, ¿eh? vacunación de calidad y barato. Mira, sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo tenía una versión para esta que no la he llegado a hacer porque Arantxa está muy cansina con que haga reels, ¿sabes? Está como ahí todo el día. Y la última vez que se puso cansina con algo, le encalomé escribir un libro, ¿sabes? Entonces, yo no sé qué va a salir de Ahí esto, se me pero fue el humor. sí, ha frenado a tiempo. Yo creo que lo ha visto bien hecho. Como siga presionando, me toca a mí hacer los reels. Entonces, pero yo tenía una canción pensada para la vacunación que era mírala, 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 la vacuna, me voy a vacunar. Y luego, sí, y en lo de una mañana, en lo de Carlos III era en el Carlos III y esas cosas, o sea, tenía su, Ostras, ahí hay juego, hay tenía juego. su punto, claro, y estaba Moderna y Pfizer, todo me encajaba. Igual lo hago, igual me ha Eso salido. mejor fuera que dentro. Eso, cuando tienes la Sí. idea, que te manda. Venga, de esa noche no pasa. Ceno y me Sí, pongo. sí, sí. Eso y sienta muy bien, ¿eh? Luego tú la tocas, ¿vale? Y hacemos. Yo a todo, vamos, ya sabes que sí a todo siempre. Bueno, pues nada, Santi, que ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo, ya que no podemos vernos, ni a mí nunca me has querido llevar al bar del Chato ese, como se llame, pero Al bueno, chorlas, al chorlas. Chorlas, perdón, Chorlas, Es empezaba que por Che. viene con mucha prisa. Yo, Ane, si viene, la llevo con mucha calma, vamos para la huerta y ahí lo que surja. A la huerta que no al huerto, que no es lo mismo. La Bien, huerta, la huerta. espero ir con más tiempo la próxima vez, te lo prometo. Santi, un beso muy fuerte y Eso cuídate, fuerte. ¿vale? Gracias por todo, Oti. Siga Hasta así. luego, gracias a Hasta luego.